El arte románico. El estilo románico data de los siglos XI, XII y parte del XIII. Es el primer estilo claramente cristiano y europeo. Este estilo agrupó a las diferentes opciones que fueron utilizadas en la temprana Edad Media y consigue formular un lenguaje específico y coherente aplicado a todas las manifestaciones artísticas. El románico será el primer arte unificado del mundo cristiano occidental. El arte románico fue un arte religioso que reflejaba los valores de la nueva sociedad feudal y a su vez esta era guerrera y cristiana. Surge de manera paulatina, casi simultánea en España, Francia, Italia y Alemania. En cada país surge con características propias, sin embargo, sigue siendo considerado el primer estilo internacional con un ámbito europeo. Surge a consecuencia de la prosperidad material y de la renovación espiritual que inspiró la construcción de iglesias y edificios religiosos. Las primeras construcciones se hicieron en Lombardía, Borgoña y Normandía. El término románico es utilizado por primera vez por Charles de Gerville en el siglo XIX, quien estructuró la cronología del románico al definirlo como la arquitectura de Occidente desde el siglo V al siglo XIII. Lombardía es una región administrativa de estatuto ordinario en Italia noroccidental, fundada desde 1970. Se deriva de la palabra Langbardland o Langbardaland, que significa tierra de los longobordos. Borgoña es una región de Francia situada al centro noreste del país, habitada por celtas, galos, galorromanos y varios pueblos germánicos. Fue una provincia tradicional durante el antiguo régimen hasta 1970. Normandía es una antigua provincia al noreste de Francia. Desde 1982 corresponde a dos regiones administrativas francesas: la Alta Normandía, compuesta de dos departamentos, los cuales son Sena Marítimo y Eure, y la Baja Normandía, con los departamentos de Orne, Calvados y Manche. Desde allí se difundió por toda Europa debido a tres puntos importantes: la expansión de las órdenes religiosas, las cuales construían monasterios como fuente de riqueza y centro cultural y urbano, las peregrinaciones teóricas y reales hacia la muerte y la salvación eterna para la liberación de penas y curaciones milagrosas. El hombre se va a consagrar a la vida del claustro y el aumento de la influencia de la iglesia. Fue orientado a las clases altas. Debido a las relaciones entre los religiosos y los nobles, como lo eran los reyes, obispos y abades de los monasterios, son quienes impulsan la construcción de las grandes iglesias. En ocasiones eran los aldeanos quienes las construían. Sin embargo, los artesanos especializados como los arquitectos, picapedreros o pintores eran los que se dedicaban a crear las iglesias. En el siglo VIII inicia una serie de acontecimientos que posibilitan la renovación y expansión del arte románico en la cultura europea. La consolidación y difusión del cristianismo, el inicio de la reconquista en la península ibérica y el cimiento de las lenguas románicas son solo algunos hechos que marcaron el surgimiento del románico. En el año 1000 aproximadamente, se crea una expansión en los ámbitos económico y cultural, propiciando así un importante crecimiento demográfico en las ciudades occidentales, abriéndose nuevas rutas de comercio, haciendo posible las peregrinaciones. Fue así que se logra formular un arte capaz de representar toda la cristiandad. En el año 1000 fue una época de transformaciones sociales, políticas, económicas y culturales. Durante los años siguientes al año 1000, se reconstruyeron iglesias en todo el mundo, pero sobre todo en Italia y Galia,
Incluso se reconstruían aún sin ser necesario, creando rivalidad en las comunidades cristianas por edificar santuarios más suntuosos que los de los vecinos. Estas obras eran construidas con el dinero de los donantes. Se realizaron invasiones bárbaras durante este periodo. Tiene lugar entre los siglos IV y XVI. Afectaron en su mayoría a Europa y la cuenca del Mediterráneo, marcando la diferencia entre la Edad Antigua y la Edad Media, más conocida como la Antigüedad Tardía. Las invasiones se dieron entre los normandas y los húngaras. Los normandos, alrededor del año 800, iniciaron grandes expediciones, saqueaban y destruían los pueblos. Las invasiones tardías de los normandos fueron Abadía de la Trinidad, Caen y San Filiberto de Tornos. Los húngaros, del pueblo origen mongol, crearon campañas devastadoras contra las iglesias. Llegaron a quemar más de 40 en Pavia en el año de 924. Ostrogodo. Se fundieron varios ates, lo netamente germano, lo latino, lo bizantino e incluso lo persa como el arte visigodo. San Juan de Baños, celta cristiano y arte carolingio. El arte románico tendrá su origen en dos fueras: el cristianismo romano y los pueblos bárbaros. La iglesia resulta ser triunfante y absorbe al barbarismo. Se puede observar el arte románico en Jerusalén, Roma, Santiago, Mont Saint-Michel, Canterbury. Los castillos, como la Torre de Londres y Catedral de Santiago, responden a una inestabilidad social que provocan invasiones. Su forma estará condicionada a la evolución de las armas, y tanto en pintura como en escultura, su función principal es la lucha del bien contra el mal. Se inspiran en textos bíblicos, evangelios apócrifos, leyendas hagiográficas y los bestiarios, adaptándose hacia la forma y la exigencia de la geometría. No se pretendió en el arte románico expresar el mundo terreno, sino aquello por el cual el monje se consagraba, lo ultraterreno y lo divino. El simbolismo será cristianismo en pintura, escultura, arquitectura y música.